Bienvenidos nuevamente a este tiempo que dedicamos a estudiar juntos el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 14 y en esta ocasión vamos a estar meditando en los versículos 21 al 24. Así que si me quieren acompañar, leemos estos versículos. Juan capítulo 14, versículo 21. Dice así: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bueno, este es nuestro texto. Como recordarán, si han venido siguiendo estos estudios, pues ya hemos tratado una parte muy importante del versículo 21. En el trasfondo de todo esto, lo que tenemos es al Señor preparando a sus discípulos ante la inminencia de su muerte. Él sabía que eso sería un momento realmente difícil y doloroso para ellos. Así que quería que no se sintieran solos y no se sintieran tampoco frustrados. Y en principio lo que les ha dicho es que sería una separación temporal. Él volvería. En muy poco tiempo vendría nuevamente a ellos. Ahora lo que vamos a considerar en esta sesión es cómo iba a ser esta venida, y especialmente, este es nuestro tema para hoy, cómo a partir de ese momento en que el Señor volviera, pues cómo se iba a relacionar, cómo se iba a manifestar a ellos a partir de ese momento. Así que volvemos a leer el versículo 21, dice así: El que tiene mis mandamientos y los ama, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Aquí lo que vemos es que en respuesta al amor que los suyos, que los discípulos tienen hacia Cristo, pues Cristo también los va a amar, nos va a amar de una manera especial. Y eso se va a hacer evidente porque se manifestará a nosotros. Lo que implica que nos dará a conocer todas las glorias, toda la maravilla que hay detrás de su persona. Esta es la idea. Ahora, aquí pues surgen muchas preguntas, y la primera de ellas es: ¿cómo ocurrirá esto? ¿Cuándo ocurrirá esto? Bueno, en el contexto en el que estamos estudiando, en respuesta al cuándo ocurrirá esto, pues vemos que tendría lugar mientras todavía ellos, los discípulos, y por extensión también nosotros, estemos en esta tierra. Y detrás de esto hay una gran verdad que no debemos de olvidar y que creo que con frecuencia lo hacemos. Y es que se puede disfrutar mucho más del cielo en esta tierra de lo que con frecuencia creemos. ¿Recuerdan ustedes al salmista en el Salmo 25, versículo 14? Dice: La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Noten que está hablando aquí de la comunión íntima de Jehová, es con los que le temen, que sería el equivalente en el Antiguo Testamento a decir, como se dice ahora en el Nuevo, a los que le aman. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, escribiendo a una iglesia pues realmente terrible, el Señor les dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Digo que era terrible porque el Señor estaba a la puerta, pero por fuera, llamando. No estaba dentro de la iglesia, estaba allá afuera. Eso ya es alarmante. Eran iglesia, pero probablemente habría que tratarlos como inconversos, como no creyentes. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y ahora viene lo importante, lo que yo quiero subrayar en esta ocasión. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que subraya el hecho de la amistad, de la intimidad que el creyente puede llegar a tener con su Señor,
manifestado en esto, en cenaré con Él, ese tiempo en el que uno se sienta tranquilamente alrededor de una mesa y comparte el tiempo, la amistad, el compañerismo, todas estas cosas. Ahora, si es cierto que en este momento actual se puede disfrutar de la presencia del Señor y de la intimidad con el Señor de esta manera en la que estamos diciendo, ¿por qué entonces hay tantos creyentes que disfrutan tan poco de todo esto? ¿Por qué? Bueno, tal vez hay algunos que piensan que este mundo es solamente un lugar de sufrimiento y por supuesto no es difícil entender este argumento. Hay tantas cosas muy dolorosas en este mundo que no nos extraña esta cuestión. Pero siguiendo un poco con ese argumento, este es un lugar de sufrimiento, hay que esperar, piensan tal vez, a que llegue la vida eterna para poder y así empezar a disfrutar de todas estas verdades, de todas estas bendiciones de Dios. Y si bien, pues como digo, puede haber mucho de cierto en que este mundo es un sitio de sufrimiento, también es cierto, y este pasaje nos lo quiere enseñar, que es posible. Es más, que debemos disfrutar ya aquí en esta tierra de la presencia, de la intimidad, de la manifestación del Señor en nuestras vidas. Y que si no lo hacemos, si no vivimos en esa dimensión, en la presencia del Señor, ¿cuál es la razón? Bueno, el contexto nos lo dice bien claramente. Nuestra falta de disfrute de la presencia de Dios en nuestras vidas se debe, en el contexto de este versículo 21, a que no amamos al Señor como debiéramos, lo que se manifiesta por una falta de obediencia a sus mandamientos. Lo hemos leído. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Está fuera de toda duda. El amor, la fe, la obediencia son los que nos abren el camino que conduce finalmente a esta comunión íntima con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y nosotros, desgraciadamente, suponemos con frecuencia y equivocadamente, por supuesto, que es posible disfrutar de esa plenitud de vida espiritual que Dios quiere para cada uno de nosotros sin obedecer a Dios. Eso es imposible, imposible. Hay creyentes que creen, bueno, ya una vez que yo he sido justificado de mis pecados, he sido perdonado, tengo asegurado el pase a la eternidad en el cielo con el Señor, pues yo ya no tengo que cuidar muchas más cosas, ya no me tengo que preocupar de nada. Y no son diligentes en vivir de una manera ordenada, en obediencia a los claros mandamientos de la palabra de Dios. Pero eso, los que optan por esa postura, han sido engañados por el diablo, sin lugar a dudas, y no van a disfrutar, no van a poder disfrutar plenamente de lo que el Señor quiere para sus vidas. Solo cuando existe un amor auténtico que se traduce en obediencia al Señor, es posible disfrutar de esa comunión. Por lo tanto, ¿cuál es la condición para que el Señor se manifieste a nosotros? Pues lo estamos diciendo. Debemos amar a Dios y a su Hijo Jesucristo de una forma genuina. Y esto evidentemente nos enfrenta con la pregunta que no nos queremos hacer, y es esta, ¿no? ¿Realmente amamos al Señor de una manera honesta, genuina, y estamos obedeciendo sus mandamientos? Esta es la pregunta que creo que una vez más el texto reclama, nos hace, ¿no? Porque cada texto en la palabra de Dios nos confronta y exige de nosotros una respuesta, no es una cuestión aquí meramente intelectual, fría, no, nos está enfrentando a nosotros mismos con lo que está diciendo aquí en su palabra. Ahora, tal vez alguien me está escuchando y piensa, bueno, pues esto debe ser enfocado a una especie, ya a una clase especial de cristianos, unos superdotados espirituales. Auténticos campeones del cristianismo, porque amar al Señor, obedecerle en todo, pues debe de ser algo para una élite. No es así. Bueno, hoy se idealiza mucho a los apóstoles, pero cuando vamos acompañándoles en todos estos pasajes, pues nos damos cuenta de que tenían las mismas dificultades que nosotros para entender la palabra, y que fallaban y se equivocaban una y otra vez, y el Señor tenía que restaurarlos, tenía que enseñarles una y otra vez.
No eran tan especiales. Yo por lo menos, que no me considero por supuesto un cristiano especial en ningún sentido, pues puedo identificarme normalmente más con sus fracasos que con sus virtudes, pero creo que este pasaje no está dirigido, ya digo, a alguien especial, sino a cristianos, a todos los cristianos sencillos, pero honestos, que quieren agradar al Señor en medio, pues, de todas las dificultades que pueda haber en su vida y también de todas las debilidades en las que estamos cada uno de nosotros envueltos. Es a estos cristianos a los que se dirige esta bienaventuranza. Recuerden ustedes en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu. Los que no presumen, no alardean de ser superhéroes espirituales que son capaces de hacer todo lo que Dios les manda. No, somos pobres en espíritu, pero esa misma pobreza nos lleva a depender, a asirnos cada vez más fuerte del Señor, que es la fuente de nuestro poder, la garantía de que vamos a ir adelante en todas estas experiencias. En todo caso, bueno, pues hay que ser honestos también y decir que, aunque anhelamos la presencia del Señor en nuestras vidas y queremos hacer su voluntad y amarle de verdad, pues no sé si usted se identifica conmigo y con el apóstol Pablo, pero hay que confesar como él confesaba, no que lo haya alcanzado ya, por supuesto que no, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús, diría Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 12. No lo hemos conseguido todavía en su plenitud, pero seguimos adelante. ¿Y mientras tanto qué? Pues mientras tanto, tantas y tantas veces nos sentimos como el apóstol Pedro. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor ya al final de este evangelio le pregunta por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro queda desarmado por completo. ¿Qué podía decir Pedro después de que por 3 veces le había negado? Algunas veces, en algunas de las ocasiones, usando ya palabras realmente groseras y muy desagradables. ¿Qué podía decir Pedro? Al final ya está derrumbado. ¿Y qué le puede decir? Pues él dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, dice en Juan capítulo 21, versículo 17. Claro, Pedro sentía lo que tantas veces sentimos nosotros, que nuestras actitudes, nuestros hechos contradicen nuestras palabras, que amamos al Señor. Así que Pedro, la única opción que le quedaba era apelar al Señor, que escudriña, que conoce perfectamente los corazones de los creyentes. Y le dice: Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué te puedo decir? Mira en lo profundo de mi corazón y lo vas a encontrar. Aunque es un amor envuelto en tantos fracasos. Pero es así la vida del auténtico creyente. No es un supercampeón de la fe, sino que es un hombre que anhela a ir más y que se duele, se lamenta profundamente. Nos lamentamos profundamente cada vez que no lo logramos, cada vez que ofendemos al Señor. Y hacemos como el apóstol Pablo, porque no nos queda otra: llegar y confesar lo que hemos hecho con lágrimas delante del Señor y esperar en la grandeza de su gracia y de su perdón, porque no podemos cambiar lo que hacemos mal. Pero el auténtico cristiano pues actúa de esta manera. Ahora, tenemos aquí también otro tema muy importante, y es ¿de qué manera? Esta pregunta es fundamental. ¿De qué manera se manifestará el Señor? En un principio, evidentemente, pues todavía el Señor se manifestaría físicamente, corporalmente. Se iba a ir, moriría, pero al tercer día resucitaría y estaría todavía un periodo de 40 días con ellos antes de ascender al cielo. Pero finalmente desaparecería. Por lo tanto, esta manifestación de la que habla, que tiene que ver también con nosotros en este tiempo, pues no sería una manifestación corporal y física, porque ya les ha dicho que Él se va, que se va a alejar de ellos. Tampoco creo que se trate de sueños y de visiones, y por supuesto yo con esto no quiero limitar de ninguna manera el poder de Dios y la libertad que Dios tiene para manifestarse a los hombres como Él desee. Él lo ha hecho en ocasiones y lo puede seguir haciendo siempre que quiera. Pero
es simplemente pues un poco guiado por lo que la palabra de Dios nos dice, especialmente en el Nuevo Testamento más que en el Antiguo. En el Nuevo Testamento, una vez que la revelación de Dios ha sido completada, pues vamos a encontrarnos que la revelación, la forma fundamental de revelarse, de manifestarse a los hombres, que ahora Dios tiene, es por medio de su palabra. Por medio de su palabra potenciada por el Espíritu Santo que vive en nosotros, en los creyentes, y que nos ilumina, que nos hace vívida, hace presente, hace real, hace que la palabra de Dios sea íntima y poderosa, que la sintamos de esa manera en nuestras vidas. Yo leo cada día mi Biblia, ya les he dicho en ocasiones que, en fin, como veo que mi mente cada vez se olvida más de las cosas y las confundo y las cambio, bueno, si me siguen ustedes en los estudios bíblicos ya saben que cambio a veces el nombre de las cosas o me confundo con cosas. Bueno, pues procuro leer cada vez más la Biblia, digo, a ver si de esa manera puedo atenuar un poco esos efectos. Y he leído, y ya digo, pues leo igual 3 veces al año la Biblia normalmente, y paso una y otra vez por los mismos pasajes. Y alguien podría pensar, oiga, ¿y no se aburre usted? ¿No se aburre usted? ¿No se sabe ya las historias? Pues sí, me las sé. Normalmente me las sé. Pero descubro que Dios cada día me habla poderosamente a mi corazón. Y siempre hay cosas que descubro, siempre hay verdades que veo desde otra perspectiva y son enriquecedoras. Es como si leyera cada vez, no todos los pasajes, pero muchos pasajes me pasa que los vuelvo a ver con una luz diferente, desde un prisma distinto y enriquecen mi vida. La palabra de Dios es el único libro que puede hacer esto. Yo he leído otros muchos libros y no tienen esa facultad, ese poder. Pero el Espíritu Santo, en combinación con la palabra, tiene ese poder revelador en el que Dios llega a manifestarse íntimamente, profundamente al corazón de la persona. De tal manera que al leer estas palabras impresas, pues que leemos acerca del Señor Jesucristo, por ejemplo, vemos que Él se convierte para nosotros en una persona real, en una persona cercana, como si estuviéramos escuchando realmente estas palabras no impresas aquí, sino como si Él mismo nos las estuviera diciendo a nosotros. Es ese poder vivo que tiene la palabra y además vivificador, porque descubrimos a la larga que esa misma palabra nos transforma cuando dejamos que lo haga. Por lo tanto, a la pregunta de qué manera se manifestará el Señor, bueno, fundamentalmente, no digo que exclusivamente, fundamentalmente a través de su palabra escrita. Y esta manifestación, pues, tiene que ver con la palabra de Dios, con la Biblia, y consistirá, la clave, el meollo de toda la cuestión, pues tiene que ver con la revelación del nombre de Dios a los creyentes. Fíjense lo que dirá un poco más adelante aquí en Juan capítulo 17, versículo 6. He manifestado tu nombre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre. En eso consiste fundamentalmente la revelación de Dios. Y el nombre de Dios ya sabemos que tiene que ver con toda su naturaleza, con todos sus atributos, con todo lo que Dios es. Es una manifestación no especialmente de cosas que van a ocurrir en el futuro, de que tengo un sueño que me revela qué va a pasar pasado mañana. Bueno, yo ya digo que no quiero entrar en ese terreno para decir si eso es verdad, si no es verdad. Bueno, habrá ocasiones que sí y muchas que no. Pero no es de lo que está hablando aquí. Me manifestaré a Él, ¿para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Qué es lo que va a manifestarnos realmente? Su nombre, lo que Él es, la realidad de su ser, para que lleguemos a conocerle y de ese modo podamos también adorarle de una manera digna y adecuada. Esa es la finalidad, la meta última a la que Dios nos quiere conducir. Ahora, continúa nuestro texto y ya estamos acostumbrados, ya sabemos que los apóstoles allí presentes se sentían con mucha libertad en aquello que hemos llamado la escuela de Cristo, para cada vez que no entendían algo interrumpir al Señor y hacer sus preguntas. No sé si levantaban la mano e intervenían o directamente intervenían sin levantar la mano, seguramente era así. Y aquí encontramos a Judas, no el Iscariote, que le dice: Señor,
¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 22. Lo que estaba diciendo, lo que estaba expresando en voz alta era probablemente lo que todos los apóstoles estaban pensando allí. ¿Por qué digo esto? Bueno, intentemos imaginar sus pensamientos en esas horas, en esos días. Sabemos que unos días antes, una semana antes exactamente, pues el Señor había entrado en Jerusalén. Y todas las multitudes se habían volcado con Él, estaban extasiadas, maravilladas, estaban reconociendo que Él era el Mesías que venía. Y le pedían, sálvanos, Hosanna, sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tal era así que los discípulos ya estaban emocionados, bueno, ya nuestro maestro ha llegado a Jerusalén, la capital del reino, aquí va a pasar algo muy grande. Y desde ese momento pues están en el camino discutiendo entre ellos cuál iba a ser el mayor, quiénes iban a ocupar los lugares principales dentro de ese reino. Así que cuando ahora el Señor les habla de su manifestación, me manifestaré, pues ellos pensaban en una manifestación pública en Jerusalén a todos, incluso a los que todavía no confiaban en Él, pues su manifestación de alguna manera gloriosa, espectacular, acabaría de convencer, de despejar cualquier duda que tuvieran aquellos que todavía estaban indecisos o no lo veían con claridad. Y ahora entendemos la sorpresa de los discípulos cuando Él les dice que no se va a manifestar al mundo. De esta manera especial de la que estamos hablando, no lo olviden, porque de otra manera genérica sí se manifiesta a todos los hombres, por supuesto, pero que no se iba a manifestar a ellos, a todo el mundo de esa forma, sino solamente a ese grupo de hermanos. Esto, pues, de alguna manera les desconcertaría. Y es que el problema estaba en que no lo enfocaban correctamente. Estaban enfocando el asunto como antes lo habían enfocado los hermanos de Jesús. Recuerdan, ¿no? En Juan capítulo 7, versículos 3 y 4, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y ahora el Señor dice, me manifestaré a vosotros, pero no al mundo. Si se iba a manifestar como Mesías, ¿por qué? Y lo era realmente, no había dudas sobre esto, no hay dudas sobre esto, ¿por qué no declarárselo al mundo con toda claridad? ¿Por qué declarárselo solamente a ese círculo íntimo? Así que las preguntas que surgirían en sus mentes se amontonarían una detrás de otra. Al fin y al cabo, ¿cómo podría ser el Mesías divino, si no se manifestaba al mundo? No cuadraba en sus pensamientos y de alguna forma Judas expresa la opinión de los demás y hay cierto desengaño, cierta decepción en sus palabras. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser esto? Y a él y también a nosotros nos surgen otras preguntas. Si solamente se iba a manifestar a un grupo reducido de discípulos, ¿qué pasaría con el resto del mundo? ¿No nos había dicho ya en este Evangelio, en el capítulo 4, versículo 42, que Él era el Salvador del mundo? ¿Cómo entonces se iba a manifestar solamente a un pequeño grupo de discípulos? ¿Y por qué los discípulos disfrutarían de unos privilegios de los que el resto del mundo iban a ser privados? Bueno, son preguntas realmente importantes, ¿no es cierto? Y el Señor va a contestarlas, las va a contestar a continuación, pero tenemos que tener paciencia para ir analizando con calma cada una de estas cosas. Veamos entonces la manifestación del Señor a sus discípulos. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí está claro que el Señor y Judas estaban pensando en dos momentos diferentes. Por un lado, Judas estaba pensando en la manifestación gloriosa del Señor como Mesías, sentándose en el trono en Jerusalén, admirado por todos de esa forma tan especial, tan sobresaliente. Mientras que el Señor, a diferencia de Judas, pues estaba pensando en su manifestación íntima a sus discípulos en este tiempo presente.
dos momentos diferentes. No es que Judas estuviera equivocado. Lo que Judas esperaba se va a cumplir en un momento de la historia futura. Quedará escrito, está ya escrito en la palabra de Dios y va a ocurrir. Pero bueno, pues no ha sido todavía falta tiempo. Yo creo que ya muy poquito. Ahora, entonces, en respuesta a la pregunta de Judas, el Señor le contesta recalcando nuevamente lo que ya les había dicho antes, que la condición para que pueda revelarse a ellos de una manera íntima, en este tiempo presente, sería el amor. La actitud que las personas tengan frente al Señor y a lo que Él dijo, es el factor determinante que permite o impide que el Señor se manifieste más plenamente a las personas. Va a determinar el grado en el que se manifiesta a cada uno de ellos, a cada persona. ¿Cómo respondemos ante la palabra que recibimos de parte del Señor? Porque la palabra de Dios está a disposición de todo el mundo. ¿Cómo recibimos y cómo respondemos a esto? Así que, bueno, pues el Señor, desde luego, en esta primera venida, a diferencia de lo que Judas y los otros apóstoles esperaban, pues no había venido a transformar a los hombres por medio de la fuerza del poder, a imponer su reino en este mundo, no, sino que iba a hacer una labor interna en el corazón de los hombres y que guardaría relación con la actitud de los hombres frente al hecho de cómo recibían su palabra. El Señor se manifestaría a aquellos que le obedecieran, que le amaran, como venimos viendo, ¿verdad? Ahora, a Judas pues le costaba mucho entender esta cuestión, ¿no? Que se manifestara a ellos de una manera diferente de cómo se manifiesta al mundo. Esta es una cuestión importante. Que el Señor se manifiesta a los creyentes de una manera diferente de lo que se manifiesta al mundo. ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, ya hemos dicho que la manera fundamental en la que Él se va a manifestar a los hombres en este tiempo es por medio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, la Biblia, está a disposición de todo tipo de personas en todo lugar. Es muy difícil ya encontrar a alguien que no tenga acceso, si lo desea, a la palabra de Dios. Sin embargo, pues hay muchas personas que leen la Biblia, para ellos es como un libro cerrado. No entienden. Esta experiencia que yo antes les comentaba, les compartía, que muchos de ustedes, si son creyentes, han experimentado igualmente que yo, que la palabra de Dios nos habla, que es un libro vivo, ocurre todo lo contrario con ellos. Es como un libro cerrado que no les dice nada. ¿Y por qué? ¿Por qué esta diferencia? Pensemos en una sencilla ilustración. Imaginemos que yo tengo un amigo en otra parte del mundo y me escribe una carta. Bueno, ahora ya sería un correo electrónico, porque ya creo que las cartas han dejado de existir. Pero bueno, imaginémonos que me manda una carta, un correo electrónico. Y hace referencia, pues en esa carta, a algunos hechos confidenciales que, pues, bueno, pues de nuestra relación, de algunas experiencias, de algunos eventos que hemos vivido juntos, de tiempos que hemos compartido, tal vez como personas, como familias. Bueno, me escribe una carta y hace referencia a cosas de ese tipo. Ahora, imaginemos que una persona ajena a nosotros dos se encuentra con esa carta y la lee. Bueno, pues habrá cosas de las que entienda, evidentemente, pero habrá otras muchas cosas que quedarán veladas, que no entenderán, que serán oscuras para esa persona. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo aquello que haga referencia a experiencias que esa otra persona y yo hemos vivido juntos, o a cosas que hemos compartido de tiempo, de ilusiones, de motivos, de oración, de adoración, de mil cosas, de descubrimientos en la palabra de Dios, de cosas que apelen a lo que ya hemos vivido juntos, pues para una tercera persona ajena a todo eso, pues no le dirá seguramente nada. No entenderá tal vez la emoción con la que la carta se expresa, pues será desconocido para todos ellos. Y así ocurre también con la palabra de Dios y el inconverso, el que no es creyente y el que no busca realmente a Dios. Sí, la Biblia tiene un contenido disponible para él, pero aunque es verdad que va a entender ciertas cosas básicas que necesita saber para su salvación, habrá otras muchas que tienen que ver ya con ese grado de intimidad de la que aquí se está hablando, que para él serán
pues, en fin, veladas, serán cosas extrañas que no entenderán. Por otro lado, el creyente cuenta con un factor especial, y es que le ha sido dado el Espíritu Santo. Cuando nos convertimos, dice la palabra de Dios, que escuchamos la palabra del Evangelio, creemos en él y somos sellados con el Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, creo recordar. Tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da una nueva naturaleza que nos permite entender y disfrutar una nueva relación con Dios por medio también de su palabra. Y esta es una de las razones por las que el creyente y el no creyente perciben la verdad de una forma tan diferente. Pensemos en una sencilla analogía para entender esto de lo que estoy hablando ahora. Imaginémonos que yo tengo una mascota, un perro, por ejemplo, cosa que no es cierta, no tengo mascotas. Y si usted tiene una, pues va a entender, no obstante, lo que quiero explicar. Yo tengo un perro y el perro y yo, pues, en fin, a veces lo miro y me ha pasado a veces, ¿no?, con algunos animales, con algún perro, porque en el pasado tuve, y lo ves y te mira a los ojos y parece que hasta te entiende. Imaginémonos que yo estoy comiendo y estoy degustando un filete y el perro está al lado mirándome y me mira y yo creo que sí que algo me entiende realmente, porque los dos compartimos esa necesidad y esa satisfacción de comer. Así que sí, me mira y yo interpreto que me está pidiendo algo y se lo doy, y automáticamente el perro se lanza sobre lo que yo le he dado y se lo come. Hay ciertas cosas en común entre un perro y yo que nos permite llegar a entendernos hasta cierto punto, porque compartimos la misma naturaleza. Pero ahora imaginémonos que yo me llevo a mi perro a un museo, cosa que no va a ocurrir porque no me van a dejar entrar con el perro en el museo, pero bueno, ustedes me entienden. Esto es una ilustración. Y yo entro con mi perro al museo y yo descubro ahí un cuadro precioso, maravilloso, y me quedo extasiado mirándolo durante un buen rato. Si mi perro está allá a mi lado, pues mirará el cuadro y el cuadro no le va a decir absolutamente nada. No va a haber ningún tipo de belleza en los trazos que ha dado el pintor, en la calidad del color, en la intensidad del color, la luminosidad. No va a entender nada. ¿Qué hará el perro? Bueno, pues se sentará ahí a mi lado y finalmente acabará durmiéndose o esperando aburrido a que yo decida irme de allí. Lo mismo ocurrirá si yo me siento en un banco a leer un libro y estoy emocionado leyendo mi libro y no veo el momento de dejarlo. El perro estará sentado a mi lado y se aburrirá como una ostra. Bueno, lógico. Si yo me pongo a conversar con un amigo, pues mi perro me mirará y no entenderá nada de lo que yo digo y le ocurrirá otro tanto de lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque para mi perro todo eso carece de sentido. Porque para que pudiera apreciar una obra de arte, un buen libro, una buena conversación, tendría que tener una naturaleza humana como la mía, y no la tiene. Eso es lo que ocurre con el inconverso, con el que no es creyente. Él no tiene una naturaleza, no tiene el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es lo que nos abre las puertas, las ventanas de par en par para que entre toda esa luz gloriosa de la palabra de Dios y nos inunde y hasta el último rincón de nuestra alma, de nuestro espíritu, y nos permita disfrutar de todo eso. En cambio, para la persona que no es creyente y que no tiene, por lo tanto, el Espíritu Santo, todas esas cosas que a mí me hacen disfrutar tanto, a él le aburren soberanamente. ¿No lo han notado algunas veces que las personas del mundo no aprecian, no valoran estas cosas? Yo recuerdo de recién convertido, tenía 15 años por aquel entonces, y me compré mi primera Biblia. Yo no vengo de una familia católica, nunca me habían educado para esas cosas, ni me habían enseñado absolutamente nada de la Biblia durante 15 años. Pero cuando por un amigo pues encontré una iglesia y empecé a ir a la iglesia, vi la necesidad inmediatamente, allá hablaban siempre de la Biblia, pues me compré una Biblia. Y yo veía que un amigo mío tenía, ese amigo que me llevaba, tenía la Biblia subrayada con rotin de estos, azul o amarillo, lo que sea. Y le dije un día, oye, a mí me gustaría que me subrayaras también mi Biblia. Hombre, él me dijo, eso es algo personal. Bueno, pues yo empecé a subrayar algunos versículos que yo encontraba que me gustaban mucho
Y yo, pues ingenuo de mí, a mis 15 años me iba al colegio con mi Biblia en la mano. Yo había sido un tipo muy malísimo, malísimo. Me tenían auténtico pánico en el colegio en aquel entonces. Pero a partir de que me convertí llevaba mi Biblia. Y yo recuerdo, ingenuo de mí, ir por el camino al colegio, con mi Biblia, mis libros de clase, claro. Digo, mira, le decía a un colega, un compañero de clase que venía conmigo aquel día andando, mira lo que he descubierto en la Biblia. Y le empiezo a leer mis versículos que yo había subrayado. Y yo emocionado, porque aquellos versículos me encantaban, me proporcionaban una vida y una esperanza y una ilusión enormes. Y yo recuerdo la cara que me puso aquel muchacho, me miraba como si yo fuera un extraterrestre, hablándole de no sé qué cosa. No le decía nada todo aquello. A mí me ilusionaba y a él le parecía una palabra sin sentido. Bueno, esto lo han sentido ustedes, ¿verdad? Muchas veces cuando intentan compartir el Evangelio con otros. Es que es como si estuviéramos hablando un lenguaje diferente. Cuando ellos nos ven ir a la iglesia y que estamos contentos, les parece absurdo. Pero ¿cómo les puede gustar ir allí y meterse tantas horas? Nos critican, seguro que lo han hecho con usted también. Bueno, este es el problema, esta diferencia de naturaleza. Así que, bueno, pues podemos entender más y el Señor se manifiesta a nosotros de una manera distinta porque hemos respondido a ese conocimiento inicial de la palabra, hemos respondido con fe y obediencia y el Señor esto le abre la puerta para manifestarse de una manera mucho más plena. Y esto, es importante subrayarlo, está al alcance de cualquier persona que lo desee. No es algo específico para una élite de personas escogidas, sino que Dios desea comunicarse de esta manera y en esta plenitud con cualquier persona. Esto creo que si ustedes leen la Biblia sacarán rápidamente esa conclusión. Ahora, insisto, es a través de la palabra de Dios. Nunca daremos suficiente importancia a la palabra de Dios. Nunca podremos exagerar esa importancia. Nunca, nunca. Miren una historia que encontramos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, pueden leerlo en el capítulo 16, versículos 19 al 31. Allí el Señor cuenta la historia de Lázaro y un rico. Bueno, acabaron sus días en este mundo y el rico aquel, un hombre que había vivido solamente para lo suyo, pues se encuentra en un lugar de tormento. Y de ninguna manera quiere que su familia llegue allí. Así que dice, por favor, manda a alguien, le dice, manda a alguien que vaya allí y les advierta, vuelva a la tierra y les advierta de lo que les espera aquí, para que no lleguen a este lugar de sufrimiento, que vaya uno de entre los muertos para hablarles. ¿Y qué le responde el Señor? A Moisés, fíjense bien, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué traigo a colación estos versículos? Bueno, pues porque lo que nos está diciendo es que una señal tan especial como que alguien volviera de los muertos para contarnos lo que hay en ese otro mundo, no podría añadir nada a lo que ya tenemos en la palabra revelada de Dios. Tan importante es la palabra de Dios que una evidencia tan espectacular como esa de la que estábamos hablando no podría aportar nada. De tal manera que el que no crea la palabra de Dios, por supuesto, tampoco iba a creer pues, una revelación especial de ese otro tipo. La palabra de Dios. Por lo tanto, en contestación a la pregunta de Judas, ¿no te vas a revelar al resto del mundo? Pues podríamos decir que sí, que después de su partida, el Señor también seguiría revelándose a todos los hombres que amen, que obedezcan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está a su disposición. Ahora, hay personas que no llegan en nuestro entorno, en un ámbito como este, en Europa, en España, aquí, la gente tiene una Biblia en su casa, pero no la leen. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, este pasaje tal vez nos hable de otra verdad un poco incómoda a veces para nosotros los creyentes. ¿Por qué razón? Porque esas personas que tienen su Biblia pero no la leen, el Señor quiere manifestarse a ellas. ¿Y cómo lo va a hacer si no la leen? Pues lo va a hacer por medio, y creo que esto está implícito en lo que está diciéndonos aquí, lo va a hacer por medio de aquellos que somos creyentes, que amamos la palabra de Dios y que la obedecemos.
Dios desea manifestarse al mundo, y esto es la respuesta del Señor a Judas, se quiere manifestar al mundo también por nuestro testimonio, por el testimonio de aquellos que sí que amamos y deseamos obedecer al Señor. Y esto me recorre un escalofrío desde arriba hasta abajo, porque qué gran responsabilidad. Que esas personas que no conocen la palabra de Dios la tienen que llegar a ver a través de nuestra propia vida. Nosotros somos la lectura de la Biblia para ellos. Esto es serio, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces tenemos que reconocer nuestro fracaso en estar a la altura de manifestar con esa claridad que debiéramos la palabra de Dios a otras personas? Ahora, estamos hablando de la manifestación de Dios a los creyentes. Y podemos ver algunos ejemplos en la palabra. Recuerdan que después de su resurrección, el Señor se manifestó en varias ocasiones a los discípulos. Fíjense en Juan capítulo 21, versículo 1, dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Se manifestó. Y hubo varias veces, en varias ocasiones, en las que después de resucitar, el Señor se manifestó a los discípulos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, es interesante observarlo. Porque para nosotros es un ejemplo de cómo lo va a hacer ahora en este tiempo. Es verdad que en aquel momento fue una revelación de una manera física, corporal, y ahora ya no es así, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero la forma en la que lo hizo en aquellas ocasiones tienen un patrón, son un ejemplo válido de lo que ahora hace con nosotros en este tiempo en el que no le vemos corporalmente. Veamos algunas de estas manifestaciones. Voy a mencionar 3 únicamente. Para empezar, ¿recuerdan ustedes aquellos 2 en el camino de Emaús? Los 2 venían profundamente desanimados, desesperados, tristes, porque ellos habían cifrado todas sus esperanzas mesiánicas en Jesús y ahora dicen: lo han matado. Han venido unas mujeres, nos han dicho que ha resucitado entre los muertos, pero ¿quién se cree eso? Estaban hundidos. Iban caminando hacia Emaús, cabizbajos, tristes. Y en eso el Señor se aproxima y se une a ellos en el camino. Y no le reconocen. Yo no sé por qué no le reconocen, si porque él tal vez iba cubierta su cabeza, porque ellos iban cabizbajos, porque era ya anocheciendo. Bueno, 1000 razones hay para pensar por qué no le reconocieron. Pero ellos iban tristes. Y el Señor, pues, les empieza a hablar. Llegan a la posada y en el momento de partir el pan, dar gracias, ya el Señor después de esto se desaparece. Y ahora es interesante notar la conversación que ellos tienen una vez que el Señor se ha ido. Y se dice el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Y qué era lo que les había dicho en el camino? Que era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Bueno, ellos estaban después rumiando todavía esas palabras y estaban admirados. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros. Lo pueden encontrar en Lucas 24, 32. Así que el Señor se manifestó a ellos. ¿Y cómo se manifestó? Bueno, se manifestó, lo acabamos de ver, por medio de su palabra. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos abría las Escrituras? Fíjense cómo coincide con lo que ya hemos estado viendo anteriormente. Se manifestó a ellos por medio de la palabra en una crisis personal muy, muy profunda. Y ahora, usted y yo, por lo menos yo he tenido esta experiencia muchas veces, de que el Señor, en momentos muy difíciles de mi vida, me ha hablado por medio de su palabra. Y me ha levantado el ánimo cuando yo estaba hundido muchas veces y desesperado y triste. Y el Señor me ha animado por su palabra. El Señor se ha manifestado de una forma viva y eficaz, por supuesto, a mi vida por medio de su palabra. Y esto lo sigue haciendo el Señor. Seguro que usted me entiende. Si es usted un creyente de tiempo, seguro que ha pasado por estas experiencias más de una vez. ¿Cómo la palabra nos puede hablar? Es verdad, ahora el Señor ya no está con nosotros físicamente, pero se sigue manifestando con la misma intensidad y la misma vida. Un segundo ejemplo, en este caso, María Magdalena, capítulo 20, versículos 11 al 18 de Juan.
Ella también, una mujer desolada ante la muerte del Señor, va al sepulcro a honrar el nombre del Señor en aquel lugar, descubre para su tristeza que el sepulcro está vacío, piensa que alguien ha robado el cuerpo del Señor, de repente se encuentra con alguien allí y piensa que es el hortelano, bueno, y finalmente descubre que es el mismo Señor. Y el Señor le dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cómo se manifestó el Señor? ¿En qué consistió? ¿Qué descubrió María de aquel encuentro con el Señor, de aquella manifestación del Señor? Bueno, María descubrió la realidad del Señor viviente. Ella había ido a una tumba buscando a Jesús muerto y descubre la realidad de la vida, de la victoria del Señor sobre la muerte. Eso por un lado. Pero, por otro lado, descubre inmediatamente, a raíz de las palabras del Señor, que Él no había resucitado para quedarse, para seguir con ellos en esta tierra, sino que iba a ascender al trono en las alturas para sentarse a la diestra de la majestad junto al Padre. No se iba a quedar aquí. Por eso le dijo: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y esta manifestación del Señor a María, ¿a qué le condujo a María? Bueno, pues le condujo a abandonar la idea de convertir el sepulcro del Señor en un santuario, en un lugar de peregrinación, que tal vez era esto lo que inicialmente tenía en su mente, aquel día cuando llegó allí al sepulcro. Quería honrar al Señor, quería estar cerca de su sepulcro. Y fácilmente, muy fácilmente, seguro, aquel sepulcro se habría convertido en un lugar de peregrinación y adoración y de visita si María no hubiera tenido esta experiencia, porque ella y las demás mujeres abandonaron esa idea, porque el Señor se manifestó a ellos. Y esa manifestación le condujo a ver al Señor glorioso, al Señor sentado ya, vislumbraba esa realidad del Señor sentado en la gloria. Una manifestación maravillosa a María Magdalena. La tercera que quiero mencionar, los discípulos pescando aquella noche, lo encontramos en Juan capítulo 21 versículos del 1 al 14. El denominador común con las intervenciones anteriores es el mismo: desanimados. Pedro dijo: me voy a pescar. Los otros dicen: nos vamos contigo. Habían vuelto a su antiguo oficio porque estaban desanimados, evidentemente. Y ahora, allí, después de una noche intensa de trabajo, una noche fría, húmeda, bueno, se sienten decepcionados porque no habían pescado nada. Y el Señor se manifiesta. ¿Y cómo se manifestó? Bueno, pues se manifestó de una forma mucho más profana que las dos que hemos visto anteriormente. No fue en el camino de Emaús dándoles un sermón precioso de lo que las Escrituras anticipaban de su ministerio. No fue una visión de la gloria del Señor resucitado como a María Magdalena. Aquí es simplemente instrucciones en cuestiones tan prácticas como, bueno, pues su trabajo, el trabajo de cada día. También vemos que les cuidó con ternura, proporcionándoles pues lo que necesitaban físicamente para su hambre, para el frío. Recuerdan que les había preparado un fuego y había ahí un pez ya preparado para ellos. Les animó en medio del desánimo. Bueno, pues ¿ha sentido usted alguna vez esa presencia del Señor en este mismo sentido en su lugar de trabajo, en las dificultades por las que atraviesa en su día a día? Cómo el Señor nos da instrucciones prácticas, que encontramos también por su palabra, para saber cómo conducirnos, cómo salir adelante en medio de la adversidad y del sufrimiento y del fracaso de la vida. Bueno, pues seguro que sí, seguro que sí. Yo le puedo decir que sí. Cómo el Señor me ha animado en el desánimo, cómo ha suplido las necesidades que yo tenía físicas y a otros niveles. Bueno, es maravilloso encontrar al Señor y que se manifiesta en nuestras vidas. En todo caso, ya digo, esos son botones de muestra que tuvieron lugar en aquel tiempo de una manera física, corporal, pero que siguen siendo iguales en esencia. Eso sigue ocurriendo también con nosotros en este tiempo. Como digo, a través de su palabra. Esto es el denominador común. Ahora el Señor trabaja en nosotros a través de su palabra. Y lo va a hacer de 1000 formas. Hemos visto 3, pero habrá 1000 formas diferentes. En momentos de dificultad, de desánimo, de que
pensamos que ya no podemos más, nos sentimos abatidos, el Señor viene a infundirnos su poder y su ánimo para que podamos seguir adelante. Descubriremos en la palabra algo nuevo de su gloria, de su belleza, por supuesto. Yo podría contarles, bueno, y algunas veces no podría contarles porque experiencias, porque hay cosas que no se pueden transmitir con palabras, que o la vives y lo disfrutas tú personalmente o es imposible contárselo a otro. Es como explicarle cómo es el color amarillo a alguien que ha nacido ciego. Es imposible. Esto hay que vivirlo. Y los que lo vivimos, cualquier creyente sencillo sabe que estas experiencias que estoy contando son auténticas. Y el Señor añade algo más, y no pequeño, por cierto. Haremos morada con Él, les dice. Hace un poco les había dicho que Él vendría a llevarlos a sus moradas eternas. Iba a preparar lugar, volvería. Capítulo 14, versículos 2 y 3. Ahora dice que hasta que llegue ese momento, el Padre y Él mismo vendrían a hacer morada dentro del corazón de los creyentes. Y la expresión que utiliza es la misma que antes había utilizado en cuanto al Espíritu Santo. Mora con vosotros, estará con vosotros. Bueno, pues aquí habla en los mismos términos, pero ahora de la venida del Padre y del Hijo. Y en cierto sentido entendemos que sería el Espíritu Santo quien haría real la presencia del Padre y del Hijo dentro del creyente. Y esto pues es una anticipación de lo que será nuestra experiencia final cuando lleguemos a la presencia del Señor, cuando Él venga a buscarnos. Juan mismo en el Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 3, dice palabras que guardan mucha relación con esto que estamos diciendo aquí. Dice allí, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Una bendición enorme, maravillosa, increíble. ¿Cuál es la razón de esta bendición? Bueno, nos la da aquí. Es el amor que el Padre tiene por su Hijo. El Padre ama al Hijo. Entonces, cuando el Padre ve que nosotros amamos a su Hijo, Él quiere honrar a aquellos que le aman, que aman a su Hijo, porque Él ama a su Hijo también. Esta es la razón, ¿no? Nuestro amor por el Hijo, por el Señor Jesucristo. Y esta promesa es, creo que la promesa más grande que uno puede imaginarse, es el más alto honor. Que el creyente se convierta en la morada permanente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Increíble, increíble. El santuario de Dios que está en el cielo, recuerdan ustedes que a Moisés le dijo, haz el modelo, haz un tabernáculo siguiendo el modelo de la visión que te ha sido revelada. El autor de Hebreos habla de todo esto, ¿no? Que Moisés construyó el tabernáculo siguiendo el modelo que había visto en el cielo. Bueno, la presencia de Dios estaba en ese tabernáculo, posteriormente en el templo que Salomón construyó, estaba allí, de una manera pálida, de una manera limitada, pero estaba allí. Bueno, pues era algo grande en todo caso, grande. La presencia de Dios, estos días precisamente estoy leyendo el Pentateuco, la presencia de Dios en medio de su pueblo, guiando a esas multitudes enormes de personas, y eso era lo que les daba la seguridad, lo que les daba la luz para conducirse en el camino. Pero ahora lo que nos está diciendo aquí es algo completamente nuevo, algo desconocido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, ya digo, estaría la idea de que Dios moraba en medio de su pueblo en el templo, en el tabernáculo. Pero ahora lo que está diciendo aquí por primera vez, es un hecho que habría que enmarcarlo con letras de oro, es que el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar dentro del creyente individual, del creyente individualmente. De tal manera que el creyente más sencillo de todos puede disfrutar del más alto honor que el hombre puede imaginar sobre esta tierra. Pero esto es una gran responsabilidad, ¿no es cierto? Una responsabilidad que en algunos momentos puede resultar incluso intimidante. Que Dios mismo more en nuestra propia vida. ¿Recuerdan aquel centurión cuando el Señor dijo, voy a tu casa? Y el centurión inmediatamente dice, Señor,
no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque intimidaba. Él, el centurión, con todo y ser un romano, tenía una concepción de la grandeza, de la majestad del Señor, que cuando simplemente se sugirió la posibilidad, él la imaginó en su mente de que el Señor entrara en su casa. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y probablemente muchos de nosotros hemos sentido también esta verdad como algo que cuando pensamos en ello es una verdad demasiado grande. Parece que nuestro corazón no va a aguantar, cuando pensamos bien todo lo que implica, nuestro corazón no va a aguantar toda esa grandeza. Decimos, no lo va a aguantar, esto es demasiado grande para entenderlo, para vivirlo, para disfrutarlo. Pero es así, y el Señor quiere que lo entendamos y que lo disfrutemos, porque nos está ya preparando precisamente para ese día futuro cuando estemos ya plenamente con el Señor en su gloria en el cielo. Es una etapa de preparación. Y claro, pues si vamos a ir al cielo debemos de prepararnos, es lo lógico, debemos desearlo, ¿no es cierto? Prepararnos ya en esta vida para lo que va a ser nuestra vida futura. Empezamos ya aquí a prepararnos, que este es un concepto que no siempre los creyentes entienden, que nuestro peregrinaje actualmente en este mundo es una preparación para nuestra entrada definitiva y eterna ya en el cielo. En el ámbito humano, cuando pensamos que alguien va a venir a morar en nuestra casa, pues hacemos preparativos y procuramos que la persona que va a venir se encuentre cómodo en nuestra casa. Y cuanto más entonces nos hemos de esforzar si estamos pensando que es Dios mismo quien viene a morar en nuestra vida, en nuestra casa. Y debemos de buscar, ver cómo, pues igual que hacemos con un huésped, pensar en qué cosas le agradan, qué cosas le desagradan, para que se sienta cómodo, cuanto más con el Señor. Esto lo tenemos que hacer. Y para eso hay que conocer a la persona. Hace poco viajé a México a visitar a los hermanos allí y a compartir con ellos la palabra. Y el matrimonio que me iba a hospedar, la hermana me llamó, llamó a mi mujer, a mi esposa, y oiga, ¿qué cosas le gustan de comer a su marido? ¿Qué cosas no le sientan bien? ¿Qué cosas no le gustan? ¿Tiene alguna alergia? Quería saber todo en cuanto a ciertas cosas en particular, para poderlo preparar todo para que yo estuviera cómodo allí. Bueno, desde luego aquella hermana consiguió con pleno éxito que yo estuviera feliz y contento en su casa como en la mía, por supuesto que sí. Se interesó por conocerme y saber qué cosas le venían bien, mal, bueno, todo esto. Eso lo trasladamos ahora a ese otro ámbito del que estamos hablando, la presencia de Dios morando en nuestras vidas. Bueno, ¿cómo voy a saber yo qué cosas le agradan, qué cosas le desagradan? Nuevamente insisto, volvamos a la palabra de Dios. Allí lo ha dejado todo claro. ¿Qué cosas le agradan? Allí lo tenemos. ¿Qué cosas le desagradan? Allí las tenemos. Y nosotros, si deseamos que Él se encuentre a gusto en nuestra vida, pues tendremos que tener mucha sensibilidad para evitar ciertas cosas y hacer otras diferentes. Algunos creyentes pienso que tal vez si pensáramos gráficamente en esta idea, del Señor viniendo a morar en nuestra vida, como un huésped, tal vez le abriríamos la puerta de nuestra casa y le diríamos, entra. Mira, aquí está el salón principal, mira qué bonito, aquí puedes sentarte en este sillón, vas a estar muy cómodo. Y aquí tenemos la cocina, aquí está, en fin, una habitación. Y tal vez nos pregunte, ¿y esta puerta que está cerrada aquí, qué hay? Ah, no, señor, hay ahí algunas cosas, eso está lleno de trastos, no, mejor no entres allí. Pero es que el Señor viene a morar en nuestra vida, en toda nuestra vida. Y quizás queremos tener áreas de nuestra vida privadas o cerradas porque hay cosas que no son presentables delante del Señor. Pero el Señor dice, no, hay que quitar todo esto. Ya sabemos que el Señor no morará con la inmundicia del pecado y que Él quiere que quitemos todo eso. Entonces pensemos bien en toda esta cuestión, que es un alto honor, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. Ahora hay otros detalles también interesantes. Fíjense que el Hijo, el Señor Jesucristo, se siente autorizado para comprometer al Padre en lo que estaba diciendo. El Padre y yo iremos a morar allí. Oiga, si el Señor Jesucristo no es Dios, no puede hablar de esta forma, de que va diciendo lo que va a hacer el Padre. Bueno, pues evidentemente es que tiene esa autoridad.
Y notemos también que el Espíritu Santo que mora en el creyente lo hace en íntima comunión con el Padre y el Hijo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque no podemos desarraigar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas de la obra del Padre y del Hijo. Todo ello va en un conjunto, ¿no? No podemos hablar solamente del Espíritu Santo. Algunos hablan mucho del Espíritu Santo y dejan al Padre y al Hijo a un lado sin importarles lo que ellos han dicho y nos han enseñado. Bueno, eso también es muy importante. Y por último, ya para finalizar, una declaración del Señor en el versículo 24: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y aquí vuelve otra vez a algo que ya había dicho anteriormente, pero lo presenta de una forma negativa. El que no me ama no guarda mis palabras. Es decir, donde no hay obediencia, claramente no encontrará el Señor amor hacia él. ¿Y cómo puede el Señor manifestarse a aquellos que no le aman, que rechazan sus palabras? Pues es imposible, es imposible. No olvidemos que sigue contestando a Judas: ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Porque no puede manifestarse a aquellos que no aman sus palabras. Y volvemos nuevamente a la palabra de Dios, como punto central de toda esa manifestación de Dios. Notemos este énfasis en la palabra de Dios, como una referencia, la palabra que habéis oído, el que guarda mis palabras, como una referencia a toda la enseñanza del Señor, a la doctrina que Él enseñó, pero también al estilo de vida del Señor, porque Él era la palabra de Dios viva. No debemos escuchar solamente sus palabras, sino ver también cómo Él se comportaba, cómo Él vivía, cómo Él interactuaba con las personas. Por lo tanto, pues tenemos aquí una implicación también importante, que ya ha sido mencionada en otras ocasiones, y es que lo que Cristo decía tenía la misma autoridad y la misma dignidad que las palabras que decía el Padre, lo que implica que despreciar la palabra de Cristo nos lleva, por supuesto, a la conclusión de que también se está despreciando al mismo tiempo al Padre. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y aquí quiero subrayar y finalizar ya con esto mi estudio, con una reflexión especialmente para los que compartimos la palabra de Dios, ya sea desde un púlpito, ya sea en un testimonio personal a un amigo, sea lo que sea. Hay una reflexión muy importante aquí que nos debe hacer pensar. Notemos lo que dijo el Señor aquí: la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Y cuál es la pregunta que nos debemos de hacer? Bueno, debemos de preguntarnos si todo lo que nosotros enseñamos, lo que predicamos, son realmente las palabras que hemos recibido del Padre. O tal vez hablamos muchas veces cosas por nuestra propia cuenta que no son cosas que el Padre nos ha mandado a hablar, que están fuera de lugar, fuera de lo que es la palabra de Dios. El Señor Jesucristo se caracterizó por su fidelidad al Padre en este hecho, en que hablaba única y exclusivamente lo que el Padre le había dado para hablar. Qué bueno sería que de nosotros se pudiera decir eso, que únicamente hablamos lo que el Señor nos ha dado para hablar, que no estamos contando cosas de nuestra propia imaginación, de nuestra propia invención, cosas que a nosotros, opiniones nuestras, sino que realmente nos ceñimos a hablar lo que la palabra de Dios quiere. Bueno, una importante reflexión en la que tal vez cada uno de nosotros tenemos que pensar y seguramente reconocer ciertos fracasos en ocasiones de no estar a la altura de lo que deberíamos de estar. Pero finalizando ya, pensemos en todo esto, en este hecho maravilloso, glorioso. Dios manifestándose a nosotros, en nosotros, a través de nosotros. Una serie de grandes verdades que hemos considerado aquí. Y todo ello en relación a nuestra postura, a nuestra actitud frente a la palabra de Dios revelada. Dios quiere hacer en nosotros mucho más seguramente de lo que nosotros a veces estamos dispuestos. Qué bueno sería que nuestra actitud se acomodara a lo que Dios quiere hacer en nosotros, que nuestra actitud frente a la palabra de Dios fuera receptiva,
fuera abierta, nos empapáramos sin oponer ningún obstáculo a lo que Dios quiere darnos. Qué bueno sería. Y entonces disfrutaríamos y descubriríamos que es posible disfrutar en esta vida presente ya de la presencia de Dios y de las realidades celestiales y eternas, ya aquí y ahora, sin necesidad de esperar a llegar al cielo. Aunque por supuesto allí será en una plenitud absoluta y total que desbordará todo lo que habíamos imaginado previamente. Lo dejamos aquí. Son grandes verdades, grandes promesas, grandes bendiciones en las que le invito a volver a pensar y a reflexionar en oración en la presencia del Señor. Que Dios les bendiga mucho en esta tarea. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga.